Y bueno, y tenemos el gusto de presentar a Victoria Woto, dirigente del Movimiento Libres del Sur. Muy buenas tardes, Victoria, muchas gracias por brindarnos unos minutos. No, por favor, muchas gracias a ustedes, buenas tardes y buenas tardes a la audiencia también. Bueno, muchas gracias. Lo primero que nos interesa preguntarle es, bueno, que nos comentes un poco sobre esta nueva campaña que están haciendo para juntar las firmas contra lo que sería la posible reelección de Cristina Fernández de Kirchner. Estamos haciendo una campaña en todo el país que lanzamos la semana pasada desde el Frente Amplio Progresista, que se propone juntar 1 millón de firmas a favor del cumplimiento efectivo de la Constitución y en contra de una posible reforma que el gobierno kirchnerista ya ha tirado con sus máximos referentes nacionales. Salió Fernández, salió Conti a plantear la posibilidad de una reelección, de una reelección, perdón. Salieron también gobernadores kirchneristas a ponerlo en debate, como Gioja, Infrance y demás. Sí. Y nosotros salimos a plantear que hace falta, en principio, cumplir con los principios básicos que establece la Constitución, que hay muchos reclamos que hay que escuchar, que la gente está queriendo hacer oír de distintas maneras, a las cuales el gobierno intenta de alguna manera ocultar o silenciar, y que nos parece que es importante poner en debate primero eso, y que no estamos de acuerdo con que se reforme nuestra máxima ley, nuestra Carta Magna, con fines electorales que responden a intereses personalistas de eternizarse en el poder. ¿Victoria? Sí. Buenas tardes, Bruno lo saluda. Para la persona que tal vez no tiene una opinión formada al respecto, ¿usted me podría brindar su opinión sobre por qué Cristina no debería continuar en el poder? En principio porque hay cuestiones, como te decía, que no son escuchadas, que hay que cumplir. Desde la Constitución Nacional establece, por ejemplo, el respeto a la división de poderes, sí, la independencia del Poder Judicial. Eso ha sido absolutamente avasallado en los últimos años por el gobierno kirchnerista. De hecho, removieron o hicieron renunciar al Procurador General de la Nación, removieron al fiscal y al juez que investigaban en la causa conocida como ex Chicone, que sí, es una causa que investiga el accionar corrupto del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, y de muchos funcionarios del gobierno nacional. No se respeta el federalismo y la autonomía de las provincias cuando se recortan los recursos a gobernadores, intendentes y demás por no alinearse a las políticas oficialistas, y se termina perjudicando a la gente, como el conflicto que vivimos en la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno, para marcar que era quien tenía control sobre la situación política del gobernador, por ejemplo, Daniel Scioli, puso como rehén a la gente y estuvieron al borde de dejar a los empleados sin cobrar el aguinaldo, ¿no? O como lo que sucede en Córdoba, donde el gobierno, cuando entra en disputas electorales con un gobernador que ha sido amigo, de hecho, también, que es de la Sota, amenaza con no entregarle el dinero que le corresponde a la provincia para poder afrontar los pagos de las jubilaciones. Entonces, en el medio, la gente es la que sufre cotidianamente estos avasallamientos, y nos parece que el gobierno tiene que reflexionar sobre estas cuestiones. No se cumplen los derechos sociales que se establecen en la Constitución. Nosotros tenemos el 14 bis, entre tantos otros derechos de la segunda sección de la Constitución, que se protege desde la más alta norma, justamente para poder darle efectividad y para hacer responsables a los gobiernos que no los hagan efectivos. Victoria, sí. ¿Usted piensa que esta iniciativa que lanzó el oficialismo con el voto de los menores, o mejor dicho, a partir de los 16 años, es una medida que sería una antesala de la posible reelección de Cristina en las próximas elecciones? En realidad también responde a una lógica oportunista, y donde hay una especulación electoral del gobierno de fondo, el voto de los 16. Si bien nosotros, hay dos aspectos en el voto de los 16, ¿no? Uno es que nosotros estamos de acuerdo con otorgarle mayores derechos, y nos parece que fortalece la ciudadanía el hecho de poder ir ampliando derechos políticos, de ir consolidando formas de participación política y demás. Pero la realidad es que este proyecto fue presentado 2 veces por las diputadas nacionales del Frente Amplio Progresista, entre ellos Victoria Donda, y el oficialismo con mayoría en la Cámara cajoneó el proyecto. ¿Por qué hoy entonces se plantea ampliar esos derechos? Y porque efectivamente necesita ampliar la base electoral para poder buscar allí los votos necesarios para ampliar su base de representación en el Congreso, y que eso le permita al gobierno conseguir la reelección, digamos. De hecho,
la muestra más clara que al gobierno no le importan los derechos de los jóvenes es que no hay política joven en este país. No tenemos programas de primer empleo joven, no tenemos programas de vivienda joven, ninguna de las problemáticas que atraviesan los jóvenes argentinos está resuelta o puesta sobre la mesa para debatir y buscar respuestas y consensuar desde el gobierno nacional. Muy por el contrario, Sí. La situación hoy de nuestros jóvenes argentinos es bien crítica, hay Sí. mucha deserción escolar, están sometidos a una situación en la que no pueden proyectar su futuro, no pueden pensar hacia adelante. Victoria, ¿qué le pareció la marcha que fue el otro día y si tiene correlación a este trabajo que están realizando? La marcha del otro día fue bastante plural, a pesar de que el gobierno hizo todos los intentos posibles por desprestigiarla, por mostrar que era un grupúsculo. O no mostrarlo, personas, ¿no? ¿Cómo? O no mostrarlo. O no mostrarlo o decir que eso respondía a pequeños sectores conservadores que solo, la verdad es que eso también habla de la soberbia que tiene el gobierno para poder reconocer que en la Argentina actual hay problemas, y problemas estructurales de fondo que tienen que ver con la pobreza, con la inseguridad, con el aumento de los precios, y muy por el contrario, el gobierno de reconocer esos problemas sale a decir con su organismo oficial, por ejemplo, que es el INDEC, que una persona puede comer con 6 pesos por día. La gente está cansada de que le tomen el pelo, y la marcha del otro día fue la expresión de ese repudio y de ese cansancio. El gobierno debería tener humildad y grandeza política y escuchar cuáles son los reclamos que la gente le está haciendo en torno a su gestión, así como todo el arco político estamos reflexionando y tomando nota de esto, porque no hay mayor sabiduría que la de saber escuchar cuáles son los reclamos de la gente. Victoria, la llevo de nuevo al tema de las firmas. ¿Cuáles son los puntos donde la gente se puede acercar a dejar su firma y qué debe llevar, ya sea el documento o bueno, si es algún requisito? Sí, vamos a estar el viernes, sábado y domingo de 4 a 7 en la peatonal San Martín y San Luis, en la Costa y Libertad, en Güemes y San Lorenzo. Bien. Va a haber mesas rotativas también en el puerto, pero esas van a ser rotativas, las pueden ir siguiendo por la página www.libresmdp.com.ar, que así vamos a estar anunciando, pero las rotativas van a ser en el shopping, va a haber mesas en el puerto también, en distintos puntos de la ciudad. La gente necesita acercarse, poner su nombre completo, DNI y firma, nada más. No tienen que llevar nada más porque no es requisito, así que es simple. Bien. También desde esa página de internet, que la vuelvo a repetir, www.libresmdp.com.ar, la gente puede descargar las planillas que están habilitadas, la imprime en su casa y puede juntar con sus compañeros de trabajo, sus amigos, familiares y demás, y la puede acercar a alguno de estos puestos fijos, viernes, sábado y domingo, de 4 a 7, en la peatonal, en Libertad y la Costa y demás que recién te comentaba. Perfecto. Bueno, Victoria, para ir cerrando, si una vez, obviamente si llegan a este 1.000.000 de firmas, ¿cuál es el paso a seguir con esas solicitudes que tienen ustedes? Bueno, con el 1.000.000 de firmas lo vamos a presentar el 30 de octubre en el Congreso de la Nación, que es una fecha simbólica porque es la fecha en que el doctor Alfonsín ganó las elecciones y recuperamos los argentinos la democracia, y para nosotros exigir el cumplimiento de la Constitución es justamente eso, exigir más y mejor democracia, así que vamos a usar esa fecha para hacer la presentación pública en el Congreso de la Nación, para que sean también los representantes políticos del Legislativo Nacional quienes se hagan eco de los reclamos de la gente y de este grito que pide la gente hoy, que es que la Constitución efectivamente se cumpla y no se habilite una reforma con fines únicamente electorales y personalistas.